Tiene la palabra la diputada María Eugenia Rosselló. Gracias, señora presidenta. Votaremos esta rendición de cuentas con la seguridad de que se hace hincapié en los sectores más afectados, no solo por la pandemia, que es cierto ocasionó fuertes coletazos tanto en lo económico como en lo social desde marzo del 2020 en nuestro país y también a nivel mundial. Pero también hay que decirlo, también afectados porque nos encontramos frente a un país con una enorme recesión económica y esto es producto de un gran despilfarro provocado por los anteriores gobiernos previos al asumir. Y obviamente esto habla del pésimo manejo de los fondos públicos. Se ha dicho que este gobierno recorta, que no hace hincapié en los más pobres, que no tiene un plan a futuro, que es represivo, que no hemos asignado los recursos, por ejemplo, a la alimentación escolar. Y acá me detengo porque es necesario, resulta necesario aclarar, contrarrestar el relato de algunos con la verdad de los hechos sobre la alimentación escolar, por aquello de lo que se dice que dato mata relato. Se amplió el servicio de alimentación, se amplió en enero, en febrero, en turismo, en julio. Comparándolo con números, en el 2018 se invirtió en alimentación escolar 1.700 millones frente a los 2.000 millones que se invirtieron en el 2020. ¿Dónde hubo recorte de la alimentación escolar? Quiero que me lo digan, ¿dónde hubo recorte de la alimentación escolar? Y hay que decirlo fuerte y claro, es mentira, es absolutamente falso. También se dijo en varias oportunidades que no se asignó el presupuesto para violencia de género. Y esto no es así. Yo les recuerdo que se aprobó una ley 19.580 en este Parlamento, a la cual no se le asignó el presupuesto necesario para ejecutarla en su totalidad. Y nos vimos enfrentados a una difícil situación el año pasado en el presupuesto nacional, lo que nos llevó a que luego pudiéramos, sí, presupuestar 3 juzgados de género, los cuales estamos trabajando fuertemente varias legisladoras de la coalición y también de la oposición para poder conseguirlos en los departamentos donde nos han sugerido que es donde deben ser instalados. Además de que se le asignó presupuesto a otras cuestiones referidas a este tema. Eso también es una absoluta falsedad. Quiero puntualizar en algunos puntos, no muchos, esto va a ser ya algo más que reiterativo y es evidente, dada la cantidad de horas que estamos llevando adelante este debate. Esta rendición brinda recursos a la primera infancia. Todos sabemos la importancia que esto tiene. La primera infancia de 0 a 3 años, que como también se ha dicho, son quienes se encuentran en los sectores más pobres y por ende son los más vulnerables. Es fundamental que estos niños sean insertados en los centros de educación inicial, porque les traerá un gran impacto positivo para su desarrollo, para su escolaridad del futuro y también redunda favorablemente en la familia, en la organización familiar, en la madre en este caso, ya que al tener a su hijo o hija en un centro educativo le permite poder insertarse nuevamente en el mercado laboral. Y acá se hizo foco, el gobierno le da recursos mediante asistencia económica a familias, a las familias, a la salud y a la educación, y esto es sustancial. También se dijo que este gobierno no ha generado más empleo, que no apoya a los trabajadores, y eso también es absolutamente falso. En cuanto al empleo, lo primero que debemos decir es que ya está afectado desde antes de la pandemia, con una tendencia negativa a la reducción de los puestos de trabajo, lo cual eso provocó el aumento de la desocupación. En febrero del año 2020 la tasa de desempleo era del 10,5%. Febrero de 2020 la tasa de desempleo era de 10,5%. El porcentaje más alto de los años previos, es decir, desde el 2007. La tasa de desocupación no se movió más allá de la franja del 9,5 al 11,1% en todo el año 2020. Y reitero, en el medio de una pandemia mundial. El ministro decía cuando vino a la comisión que hay una relación directa entre la evolución de los números del seguro de paro y la evolución de la pandemia. Al aumentar los contagios se restringen las actividades y esto provoca que aumente el seguro de paro y así sucede a la inversa. Se han tomado medidas que han ayudado a la reactivación del empleo y entre tantas otras debemos destacar las más importantes, como estas son el seguro de paro, que se convirtió en una herramienta fundamental mediante el uso de prórrogas,
Luego el segundo componente, también muy importante, que es el régimen especial de seguro de paro parcial, valorado positivamente también por el movimiento sindical y por las cámaras empresariales. También un régimen especial de seguro de paro flexible, que justamente busca flexibilizar el acceso al mismo. Y más adelante se votó para los trabajadores de los sectores más afectados, entre otras tantas medidas bajo otros regímenes especiales que contemplan las distintas situaciones. Se aprobaron sucesivas leyes de prórrogas especiales para distintas empresas, que la mayoría son situaciones que no se han generado el año pasado, se vienen arrastrando de otros años. Se establecieron subsidios para la contratación y la reincorporación de los trabajadores, se exoneró de aportes patronales como medida de apoyo al empleo. Hemos votado recientemente un proyecto de oportunidad laboral cuya apuesta fue la promoción de 15.000 puestos de trabajo para gente que estaba en plena sin actividad. También votamos un proyecto sobre la promoción del empleo, cuyo objetivo es alcanzar un número mayor de personas haciendo foco en los sectores etarios más vulnerables, como los más jóvenes, los mayores de 45 años, las personas discapacitadas y las mujeres. En fin, yo creo que por todo lo expuesto, creemos que esta rendición es una rendición eficiente en el gasto, es ajustada a la situación que atraviesa el país y prioriza a los sectores que hay que más hacer foco. Este es un gobierno que es transparente y es estricto con la cuidadosa administración de los fondos públicos, que no son nada más y nada menos que la plata de todos los uruguayos. Es por este motivo que votamos con enorme convicción esta rendición de cuentas. Muchas gracias, presidenta.